Les damos la bienvenida a esta tercera charla del ciclo promovido y liderado por el equipo de alfabetización temprana e inclusión. Hola, buen día a todas. Gracias por estar, a todas y a todos, no sé si hay hombres, gracias por estar en el día de hoy conectados. Bueno, Cami, compartimos pantalla. Ahí va, Hola, buen día. ¿Se compartió bien? Ahí está, perfecto. Bueno, empiezo a presentarme. Mi nombre es Verónica de la Nuez, soy licenciada en psicopedagogía, especialista en estimulación temprana. Hace muchos años me dedico a la atención en clínica y bueno, siempre desde mi lugar y desde mi conocimiento para que todos y todas puedan dar tengan un acceso más claro y enriquecedor de todo lo que uno puede ver dentro del aula, ¿no? Así que bueno, esa es mi humilde presentación, Cami. Bueno, buenos días. Mi nombre es Camila. A diferencia de Vero, yo recién estoy comenzando en este camino de la clínica. Vero es mi mentora en lo que sería psicopedagogía. Me recibí hace muy poco, así que nada, estoy también en proceso de aprendizaje y me gustan estos espacios sobre todo para poder generar aprendizajes en red y poder enriquecernos entre nosotras y entre nosotros y sobre todo aprovechar la virtualidad que nos conecta a un montón de espacios y podemos seguir evolucionando y perfeccionándonos como profesionales. Y bueno, y redirigir nuestras prácticas todo el tiempo, ser muy autocríticos de nuestro proceso también es clave. Así que, sin más, Vero, todo tuyo, decime y voy pasando las gráficas. No se las escucha, chicas, ¿eh? Yo estoy acá. ¿Vero? ¿Se colgó Vero? Creo que se quedó sin señal, sí. Bueno, si no, arranco. ¿Quieren? Y después que Vero, si no, se vaya acoplando. Sí, iniciar, sí, vale. Dale, buenísimo. Bueno, cualquier cosa, si se traba o eso, me van avisando. Yo voy a pasar por aquí. Y vamos a comenzar hablando, ¿sí?, de los aprendizajes, ¿sí?, de lo que significa aprender, ¿bien? Cuando hablamos de aprender, hablamos de adquisición de conocimientos, de la fijación de datos y de informaciones, ¿provenientes de dónde? Del medio externo, ¿sí? Llegan hacia nosotros. Ok, Vero. Bien, todo tuyo. ¿Sigo? Sí. Hablamos sobre esta fijación de conocimientos, decíamos que viene del medio externo. La información ingresa y de alguna forma la vamos a procesar. Acá en la gráfica nos dice que es fundamental centrarnos en diferentes procesos, tales como memoria, atención y percepción, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo a lo largo del proceso. Y acá tenemos a nuestro amado Jean Piaget, ¿sí?, que nos habla de que el aprendizaje depende de la edad de maduración del sujeto y que está definida en 4 etapas. Esto con Vero nos pareció súper importante de poder contarlo y de poder hablar sobre estos temas, ya que nos permiten conocer el aprendizaje desde diferentes lugares. Quizás nosotros en la diaria creemos que el aprendizaje viene de un solo lugar o que se hace de una sola manera, y con todas estas informaciones nos vamos dando cuenta de que los aprendizajes, para hablarlo más en plural, tienen diferentes ingresos y diferentes maneras de ser. Entonces, con todos estos conocimientos vamos a ir detallando mejor nuestra visión a la hora de proponer también actividades, a la hora de ejercer nuestro trabajo. Bueno, estas 4 etapas son sensorio-motriz, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales. Durante estas 4 etapas, el aprendizaje y el conocimiento, mejor dicho, se va a ir complejizando y de alguna manera se va a internalizar, ¿sí? Y acá nos dice que Piaget propone que el sujeto extrae información de los objetos, que era lo que yo les venía diciendo,
que se llama abstracción simple, o sea, de lo exterior recibo esa información y la proceso. O de sus propias acciones sobre los objetos, es decir, esta abstracción reflexiva, qué es lo que hago con lo que tengo, básicamente, ¿no? De qué manera... Vero, ¿querés seguir? Sí, estoy acá. Dale, seguimos. O sea, pásame la filmina. Dale, ahí paso. Bien, ahora vamos a ver los estilos de aprendizaje, ¿sí? Como bien mencionó antes Cami, lo importante acá es darnos cuenta cómo aprende nuestro alumno, nuestro niño, ¿no? Así que tenemos que tener en cuenta que los estilos de aprendizaje son variados, como nosotros, ¿no? Está el aprendizaje auditivo, ¿sí? Que tiene que ver con, como bien dice, de manera oral, ¿sí? Se aprende de manera oral, memorizan a través del lenguaje, verbalizaciones, actividades organizadas y pasos en la resolución de problemas, ¿sí? Aprenden mejor cuando se les brindan consignas o preguntas orales, ¿sí? Bien auditivos. Vieron que a veces nos pasa que somos más visual o somos más auditivos, nos acordamos de algo que pasó porque escuchamos o porque relacionamos. Bueno, esto tiene que ver con eso, ¿sí? Con cómo aprendemos nosotros. El aprendizaje visual tiene que ver con a través de observaciones visuales, ¿sí? Son habilidades para recordar detalles visuales. No sé si les pasó, pero al momento de estudiar muchas veces nos acordamos visualmente dónde vimos determinado tema y ahí, sí, decía esto, ¿no? O sea, es los mecanismos que nosotros utilizamos para poder estudiar, aprender. Después está el aprendizaje kinestésico, ¿sí? Que tiene que ver con la acción y la práctica activa en una actividad. Hay muchos nenes que son más bien motores, ¿sí? Son muy motrices, entonces necesitan un aprendizaje más del cuerpo, ¿sí? Como incorporarlo en el cuerpo. Y el aprendizaje global, que tiene que ver con una forma simultánea y el uso, esto es más como en un estadio más superior, ¿sí? Y tiene que ver con... les es de mucha ayuda el uso de mapas conceptuales, por ejemplo, ¿sí? Son como que tienen un poco de todo, por así decirlo, ¿sí? Bien, seguimos. Los procesos cognitivos, ¿sí? Que son las operaciones ¿Está bien o no? Sí, ahí voy. Bien. Ahí está. Ahí está, genial. Los procesos cognitivos, que son las operaciones mentales, ¿sí? Ahora va a aparecer. Ahí está. Que realiza el cerebro para procesar la información, ¿sí? Esto hay que tenerlo bien en claro y ser conscientes de que el aprendizaje se da por todo esto. O sea, miren todos los procesos cognitivos, todos los procesos que nosotros tenemos que tener en cuenta para que un niño pueda aprender, ¿sí? No es simplemente lo siento y aprende, no, hay un proceso cognitivo detrás de maduración, ¿sí? Que tienen que ver con todo, con cada uno, ¿sí? Con cada niño. Y estos procesos cognitivos, que son bien de funciones ejecutivas, digamos, del cerebro, son atención, sensación, memoria y percepción, ¿sí? El cerebro trabaja con la información que lo rodea, la almacena y la analiza para tomar las decisiones correspondientes. ¿Se entiende? O sea, yo estoy atento, puedo observar, puedo ver, aprendo. O sea, eso, como hablamos en la filmina pasada, ¿no? Los estilos de aprendizaje. Auditivo, verbal, ¿sí? Esto también va aparejado, ¿sí? Atención, sensación, memoria y percepción. Y además después están los procesos superiores, ¿sí? Que tienen que ver con un grado un poco más de procesamiento, que tiene que ver con el pensamiento, con el lenguaje y con la inteligencia, ¿sí? Esos son superiores. Bien. Bueno, ahora bien, con toda esta información que ya venimos recaudando hasta el momento, ¿qué sucede cuando las dificultades de aprendizaje aparecen? Acá venimos. Chachán, chachán. Acá estamos, para eso estamos. Bien. Bien. Y acá tenemos las dificultades específicas del aprendizaje, sí, que su abreviación es el TEA, que son la discalculia, disgrafía y dislexia. Hoy vamos a hablar de esas tres, además de TEA y TDAH.
Bien, les doy una breve información de qué es cada una, ¿sí? Después nos vamos a adentrar bien digamos, en cada una. La discalculia dice que es una dificultad, la definición que está en el DSM-5, ¿sí? O sea, bien la definición. Es una dificultad específica de aprendizaje de origen neurobiológico que afecta la capacidad para lograr el cálculo mental eficiente, automatizar los procedimientos y combinación numérica. Disgrafía. La disgrafía es una dificultad en el control del trazado que da por resultado una tipografía poco clara o no tan legible. Y la dislexia es la dificultad en la precisión, fluidez, en el reconocimiento de palabras, y acá también agrego pseudopalabras, y por falta de habilidades en el deletreo y manipulación de fonema, lo que indica su especificidad. ¿Sí? Esta es la definición, como bien les digo. Ahora vamos a entrar en cada una de ellas. Bien. ¿Cami? Sí. La primera, en la que vamos a hablar es sobre la discalculia, ¿sí? Que como bien dijo Vero, afecta lo que serían las habilidades matemáticas, ¿sí? Para hacerlo más criollo, digamos, que sería como la dificultad en todo el proceso numérico. Y decimos que desde los primeros años de vida los niños tienen acceso a contenidos matemáticos, la capacidad de contar y la cardinalidad se pueden integrar fácilmente en la vida diaria. A esto nos hacemos referencia a que los chicos y las chicas están expuestos todo el tiempo a lo que serían las operaciones de poder contar, por ejemplo, no sé, ir al supermercado y contar cuántos paquetes compramos de, no sé, de fideos, de sobrecitos de jugo, podemos contar pasos, podemos contar nuestras prendas de vestir. Todo el tiempo estamos inmersos dentro de ese contexto. Entonces, es algo que de manera cotidiana lo podemos ir trabajando. Los pasos de adquisición para la matemática son los siguientes. Primero es la capacidad de contar y la cardinalidad, es decir, poder contar y poder ubicarlos en orden, digamos. Las operaciones, que serían las sumas, las restas, poder sumar, poder agregar, poder sacar. Los números y operaciones de base de 10, las mediciones y los datos, y la geometría, ¿sí? Esos serían como los pasos para esta adquisición. Después tenemos los predictores, que son las habilidades que pueden pronosticar el logro académico, digamos, que son los que nos van a dar a nosotras el indicio de que va por este camino o va por otro camino, ¿sí? Ellos son el conocimiento formales e informales, la destreza del conteo, es decir, si son rápidos a la hora de contar, la lectura de los números, los juicios de magnitud de números de un dígito, la adición mental de número de un dígito, la recta numérica, la memoria de trabajo, que es importantísima en este proceso para poder sostener toda esa información que ingresa de la afuera, la velocidad para nombrar automatizada, la discriminación con los dedos. Y esto me pongo a pensar de qué manera poder trabajarlo. Y es algo, a veces las herramientas son muy sencillas y son muy accesibles porque las podemos hacer con lo que tenemos en el momento. Y quizás en esto venía pensando mientras hacía las gráficas, en poder ofrecerles algunas tarjetas con números y poder decir que hayan diferentes números sobre la mesa o sobre el pupitre, el espacio donde nosotras estemos trabajando, y poder ofrecerles que, a ver, me alcanzás el número, no sé, 60 o el más chiquito, el número 5, y ahí empezar a ver si está este reconocimiento, si está esta destreza desde lo visual y desde lo auditivo, de poder representar ese número también mentalmente. O sea, hay un montón de procesos que se dan en el mismo tiempo, ¿sí? Y las características de la discalculia son el razonamiento con dos o más... Sí, lo leí, no, sí, lo leí bien. Tenía miedo que lo haya leído mal. Razonamiento con dos o más variables, precisa más tiempo para procesar y sostener información numérica. ¿Por qué? Porque quizás esta memoria de trabajo es la que le cuesta más sostener esa información que ingresa y poder procesar todo eso que viene del exterior, ¿sí? Entonces, en este caso, hablando de los predictores, también podemos darnos cuenta que si vemos que esta memoria de trabajo no está haciendo, digamos, el trabajo que debería, bueno, quizás nos podemos enfrentar a esta situación. Cognitivamente está afectada la memoria justo de trabajo a corto plazo
y a largo plazo, y en algunos casos la memoria visoespacial, esto que yo les contaba de las tarjetas, que nosotros presentamos las tarjetas sobre la mesa, sobre donde estemos trabajando, y hay una orientación visoespacial que se tiene que dar a la hora de, no sé, si el 5 está más arriba y el 60 está más abajo, tiene que saber en qué lugar del plano está para poder agarrarlo. Entonces, miren todas las cuestiones que se van dando en una sola actividad. ¿Necesitan mayor tiempo para evocar una información exacta o demoran más? Acá nos damos cuenta de en esta recuperación de datos, que si está afectada la memoria de trabajo, bueno, ya nos damos cuenta de que también van a estar afectados otros procesos. No van a automatizar las combinaciones numéricas y hay dificultad para evocar procedimientos y recordar los procedimientos, ¿sí? Entonces, digamos como en líneas generales que la dificultad estaría como en este procesamiento de la información y además en poder recolectar esa información que ya está acá adentro, o sea, en poder evocar toda esa información que tengo que volcar para poder hacer la actividad o la propuesta que esté en el momento. Bien, seguimos. Vieron todos los procesos que se ponen en juego y uno dice, bueno, es sumar 2 más 2, ¿no? Es decir, 2 más 2. No, es todo un proceso que tiene que ver con el cerebro que hace con sus funciones ejecutivas. Y bueno, y todo esto uno tiene que darse cuenta, ¿no? De todo lo que viene atrás. Vamos a hablar de digrafía ahora, ¿sí? Que es un proceso que va de lo más simple a lo más complejo, que tiene sus propias reglas, implica una enseñanza temprana y sistemática mediada por un adulto. Es importante tener presente que los niños pasan por diferentes etapas en un proceso de escritura y lectura. Estas etapas se van dando de modo gradual, ¿sí? O sea, es de a poco lo que se van dando. Obviamente las docentes acá saben que primero se empieza, ¿no? Con palabras, con frases, con oraciones, con textos. Estas etapas se van dando de modo gradual a lo largo del desarrollo evolutivo. ¿Y cuáles son las etapas de escritura que nosotros tenemos que tener en cuenta? Precaligrafía, que se da entre los 5 y los 6 años, que son trazos y curvas angulosas y mal cerradas, irregularidades en la letra, ¿sí? Unión imperfectas. Recién a los 6 o 7 años se observan errores gráficos con deformaciones de letras. A veces hacen la letra como muy grande, muy chiquita, no las unen. Tiene que ver con todo este proceso que está haciendo el cerebro. Las líneas descendentes entrecortadas, como recién decía yo, o trazos vacilantes, como que no se le entiende. A veces dice, ¿qué dice? ¿No? Como que no es muy legible. Después, entre los 8 y los 9 años, se da la etapa caligráfica, que son los trazos que se asemejan al modelo aprendido. Y los trazos son suaves, las líneas son rectas, hay uniones entre las letras y el niño respeta los márgenes. No hace tampoco la letra muy grande ni muy chica, sino que se centra en los renglones. Bueno, para los 10 u 11 años se observa mayor número de irregularidades en la dimensión de la letra. Vieron que a veces pasa que hacen la letra también un poco ilegible, ya cuando son un poco más grandes. Y la postcaligráfica desde los 12 años en adelante. ¿Sí? Los adolescentes escriben normalmente sin esfuerzo y la escritura se utiliza para actividades extraacadémicas y se le imprimen características personales. ¿Sí? Ya empiezan a tener como su letra como más personalidad. Las características que tenemos que tener en cuenta en lo que es digrafía son errores en el uso gramatical de puntuación, organización de los párrafos o de ideas. Dificultades en la automatización en el código arbitrario ortográfico. Dificultades en el control de la motricidad fina que afecta a otras áreas como la aprehensión. ¿Sí? Eso también hay que ver cómo es la presión, si es más chiquita, más débil, más fuerte, si dejan marcas en las hojas. Eso también hay que verlo. Bueno, seguimos. Acá sigo yo, Cami, ¿o querés? Voy. Me había quedado ahí en la otra pantalla. Bueno, siguiendo con las dificultades específicas del aprendizaje, seguimos por dislexia, ¿sí? Que afecta a los procesos de la lectura, ¿sí? Decimos que es de origen neurobiológico, hereditaria, y permanece como una condición durante toda la vida de la persona.
Propone que existen afecciones secundarias como problemas en la comprensión lectora, en la memoria verbal y en el desarrollo del vocabulario, ¿sí? La dislexia es una de las dificultades específicas de aprendizaje que más pasa desapercibida dentro del sistema educativo, porque por supuesto tiene que ver también con los grados de afección y con las estrategias que se lleven a cabo, ¿sí? Acá tenemos las etapas de la lectura que con Vero nos pareció importante marcar esto, sobre todo para ver cómo va el proceso y de qué manera poder llegar a esta dificultad específica. Vamos a comenzar por una etapa fonológica, ¿sí? Que es una etapa pura y exclusivamente de sonido, en donde la estrategia silábica es la que más nos va a ayudar a poder sobrellevar esta etapa. ¿A qué hacemos referencia con estrategia silábica? Literalmente a las sílabas, ¿sí? Entonces, a poder separar en sílabas una palabra, a poder unir esos sonidos de esas letras y formar las sílabas. Lo podemos hacer con el cuerpo, con las manos, con apoyos visuales. Más adelante lo vamos a ir hablando eso, pero como para que empecemos a entrar en este mundillo de la mejor manera, ¿no? Después vamos a seguir por una etapa ortográfica, que la estrategia visual global es la que más nos va a ayudar, que es la palabra completa, poder utilizar imágenes de esa palabra que queremos representar, ¿sí? Entonces ingresamos también desde lo visual, desde lo sensorial, ¿sí? Y por último, la fluida, que es la última etapa en la que vamos a ver todos estos procesos de lectura y nos vamos a especificar directamente lo que sería la entonación, es decir, las expresiones que ese niño, niña o adolescente hace cada vez que empieza a leer un texto, una frase, lo que fuera. Tenemos que la dislexia se caracteriza por dificultades con el reconocimiento preciso y o fluido de las palabras y por errores ortográficos y descodificación, ¿sí? Estos pueden existir errores ortográficos que se pueden dar por esta no reconocimiento preciso del sonido. Entonces, quizás ellos están escribiendo como escuchan, como decodifican, mejor dicho, y se produce ahí el error de ortografía, digamos. Y podríamos decir que la dislexia es un déficit fonológico en el proceso lector. ¿Por qué decimos que es un déficit fonológico? Porque ¿dónde está la dificultad? En esa primera etapa que dijimos que es la fonológica, ¿sí? En ese sonido. Entonces es ahí donde tenemos que trabajar y quizás desde este lugar poder fomentar a que no sea quizás tanto en papel, sino más bien desde la oralidad, ¿no? Como dar ese apoyo para que potencie realmente esa lectura y que sea de manera más económica para nuestro cerebro poder llegar a eso. Y ya hice como la previa a lo que Vero va a seguir dando, pero entramos en la pregunta de cuál es la manera más comprensible para acceder a la lectura y a la escritura, ¿no? Bien, para eso tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, lo que es alfabetización y la lectoescritura, ¿sí? Acá nosotros también vimos importante como darles conceptos. Estos son conceptos teóricos que después lo vamos a ver en la práctica, ¿sí? O sea, uno tiene que mostrar el sustento teórico para después mostrar lo que es bien, lo que podemos hacer dentro del aula. Los conceptos importantes que tenemos que tener en cuenta en lo que es alfabetización y lectoescritura es que la lectoescritura es la capacidad de leer y escribir textos. Podemos plasmar el lenguaje, transmitirlo y hacerlo permanente. Esto que decía Cami, ¿no? El lenguaje como nosotros hablamos, lo que nosotros escuchamos, la cultura en donde nosotros estamos va a tener que ver con esto. La adquisición de la lectura es una actividad artificial y difícil. El contraste con el lenguaje hablado que llega espontáneamente a los niños. ¿Qué quiere decir? La adquisición de la lectura se aprende, es una adquisición que se aprende. El lenguaje se adquiere a través de que mamá me habla, papá me habla, vamos al jardín, la señora me habla, vamos al colegio. Uno lo va adquiriendo naturalmente. La lectura, no. ¿Sí? O sea, es una adquisición. Por eso es tan importante, como vimos al principio, lo que son las funciones ejecutivas, las funciones del cerebro, para darnos cuenta, bueno, ¿por qué no podemos? No puedo leer, no puedo comprender un texto. Bueno, tiene que ver con esto.
El mejor camino para enseñar a leer debe ser sistemático, cuidadoso y planificado. Cada niño es diferente y obviamente tiene sus características particulares. Para ello es importante tener presente que los niños pasan por diferentes etapas en su proceso de escritura y lectura. Leer no exige establecer correspondencia entre grafema y fonema. La lectura es algo que los humanos hemos inventado. Esto es lo que dice quién es Cami, que vos lo sabés perfectamente. Stanislas, ahí está el Stanislas Dehaene, a chequear mi pronunciación en francés, pero suponemos que se dice así. Exacto, es uno de los... Después vamos a darle también cosas para que lean, para que vean, ¿sí? Pero bueno, él dice que leer no exige establecer correspondencia entre fonema y grafema. La lectura es algo que los humanos hemos inventado, a diferencia de los números que lo hemos recibido. Es decir, existen y solo hemos inventado cómo representarlos gráficamente. Entonces, para aprender a descifrar palabras escritas, a leer, cierta región particular del cerebro debe especializarse, ¿sí? Lo que hablábamos antes. El principal cambio impuesto por la lectura se sitúa en el hemisferio izquierdo, que es una región muy específica de la corteza visual que se denomina caja de letras del cerebro. Esto le gustaba mucho a Cami ponerlo y a mí me parecía bueno también, ¿no? Como la psicoped siempre tenemos cajas de herramientas y creo que las docentes también tenemos cajas de herramientas, ¿no? Como la caja o el armario de herramientas. Bueno, esto es lo que dice Stanislas, ¿no? Que dice la caja de letras del cerebro, que se encuentra en el lóbulo occipital. Dicha caja se despliega a partir del desarrollo de la conciencia fonológica. Acá será lo que hablábamos antes de conciencia fonológica. Pero ustedes observen, ¿sí? Sí, Cami, ¿querías decir algo? No, antes de pasar a la otra, pero sí. Dale, lo que tenemos que tener en cuenta es que el cerebro, ¿sí? O sea, digamos, la parte de hemisferio izquierda se encarga de lo que tiene que ver con esto. Y además tiene que ver con el lóbulo occipital. O sea, todo lo que nosotros estamos viendo acá en este encuentro va aparejado con el cerebro, ¿sí? Con las funciones ejecutivas. Por eso es neurobiológico. O sea, es algo de biológicamente, neurológicamente, que está fallando, ¿sí? Que no se da de la manera correcta. Sí, Cami. En esto particular de Stanislas Dehaene, ahora que me lo aprendí, lo voy a decir infinidad de veces, pero en lo que fue mi proceso como estudiante, cuando yo recibí esta información, toda mi visión respecto a los procesos de lectura y también de escritura, que ahora vamos a ver, cambiaron completamente. ¿Por qué? Porque darme cuenta de que no es solamente lo siento a este nene o a esta nena en este momento y que aprenda y que adquiera, hay un montón de cosas que se dan por detrás. Y me parecía sumamente importante traerlo en este encuentro, porque cuando uno habla de que la lectura es algo que nosotros inventamos, hay muchas personas que se quedan como, no, de verdad, y a mí me pasó, no sabía eso, y cuando lo supe, cambié automáticamente mis prácticas. ¿Por qué? Porque si hay algo que el cerebro tuvo que especializar, quiere decir que eso que está especializado es en donde tenemos que más prestarle atención. Entonces, esta caja de letras del cerebro es la que a nosotros nos va a permitir poder seguir potenciando esa conciencia fonológica. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Ahora lo vamos a ver, pero siempre poder transmitir de este encuentro es que la manera más económica que tiene nuestro cerebro para poder aprender es desde el sonido, ¿sí? No tanto desde la representación de la letra, del nombre en sí mismo, sino más bien del sonido, que lo podemos representar con un montón de cosas, con partes del cuerpo, con sonidos, con un montón. Pero bueno, quería como meter ahí esto que dice, perdón, Cami, esto que dice Cami, que es muy importante, ¿no? El sonido, muchas veces, ahora lo vamos a ver en la próxima filmina, pero es como que ellos necesitan entender el sonido, aprender el sonido, ¿sí? Y entender que un sonido con otro sonido forman una sílaba, entender que una sílaba con otra sílaba forman una palabra. Ese es el proceso, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros aprendamos a través del sonido,
¿sí? Como lo más importante, me parece que en esta charla vamos a dejar eso, ¿no? Lo fonológico, ¿sí? Como decía recién Cami, pueden aprender de manera global la palabra, vieron que los chicos el McDonald's lo aprenden, no sé, el Coca-Cola lo aprenden globalmente, ¿sí? Pero bueno, el proceso de lectura propiamente dicho tiene que ser de manera fonológica. Ahí, bien. Sí, así como que cuando nosotras nos pusimos a ver todas estas gráficas y demás, dijimos, bueno, ¿cómo explicamos esto de la conciencia fonológica? Por eso trajimos todo eso más teórico, para poder explicar justamente que esta conciencia fonológica va a ser la encargada de permitirle a ese niño o esa niña o ese adolescente o quien esté en proceso de aprendizaje de la lectura pueda tomar conciencia de que la lengua hablada está compuesta por sonidos, es decir, por fonemas, y la cual nos va a permitir identificar cuáles fonemas se asocian a los grafemas. Traducido en criollo, la conciencia fonológica nos va a permitir esa unión, esa conversión entre grafemas y fonemas, entre fonemas y grafemas, ¿sí? Entre el sonido de la letra con la representación gráfica de la letra. Por ejemplo, nosotros acá pusimos cómo debería ser ese proceso, ¿sí? Cada niño y cada niña y cada sujeto en situación de aprendizaje nos va a marcar también los ritmos. Esto no quiere decir que tiene que ser así, sí o sí, a rajatabla. Nosotros tenemos que ver bien en qué proceso está ese sujeto, y en base a esas posibilidades y a ese contexto que ese sujeto tenga, vamos a ir amoldando nuestras prácticas. Pero en líneas generales podemos comenzar desde la imagen. Por ejemplo, yo acá puse una manzana, pero comenzar desde la imagen, poder mostrar esa imagen del objeto que estamos por leer, en este caso, una manzana. Es importante partir desde el significado y desde lo visual. ¿Por qué? Porque va a empezar a organizar. ¿Recuerdan al principio que hablamos de diferentes estilos de aprendizaje? Bueno, va a empezar a organizar todas esas cuestiones que ya venimos hablando. La sensación, la percepción, va a empezar a activar todas esos procesos que se dan en todo nuestro cerebrote. Después vamos a empezar a hacerlo de manera exagerada, acá sin vergüenza. Siempre la vez pasada vi un meme que decía que era una señorita enseñándole a leer a un nene y era tipo, como que estaba gritando. Bueno, hay que ser exageradas en el sonido de la letra. A veces nos pasa en el consultorio esto de que quizás pasás y nos escuchás tipo súper a los gritos, pero mientras más exagerado sea el sonido, más fácil de recibir la información. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, aprendizaje auditivo, ¿sí? Tenemos que ir pesquisando cuál es la mejor manera de aprender de ese sujeto. Entonces, mostramos el sonido de la letra inicial, ¿sí? En este caso es una manzana, entonces, ¿con qué empieza? No empieza con M, empieza con ¿sí? Bueno, acá empiezan los memes de Cami, ¿no? Pero preguntamos con cuál empieza y ofrecemos el sonido de manera exagerada. ¿Para qué? Para facilitar la comprensión y trabajar desde el auditivo, ¿sí? Como trabajamos desde el auditivo, si yo ofrezco la M, no tengo una letra, tengo 3 combinaciones, ¿sí? Tengo la E, la M y la E. Entonces, para hacerlo lo más claro posible, para que ese cerebro pueda traducirlo en este fonema que veníamos diciendo, en este sonido, el sonido de la M es ¿sí? Entonces, empieza con y progresivamente vamos a ir articulando esa consonante con una vocal, ¿sí? Entonces, esta manzana sigue con la A. ¿Y cómo va a ser? Ma, ¿sí? Entonces unimos los 2 sonidos y ¿qué formamos? Una lectura silábica inicial. Formamos esa sílaba, ¿sí? Una vez que esto lo empecemos a ir trabajando con las demás vocales o con otras imágenes, eso lo vamos a ir manejando durante el proceso, el camino sería comenzar por la letra, después por la sílaba, después por la palabra. Ven ahí abajo que pusimos como todo el caminito a seguir. Y por último, las oraciones y los textos, ¿sí? No es que queremos que un chico o una chica aprenda a leer y ya directamente le ofrecemos una
palabra entera. No, es progresivo. Primero tenemos que tener siempre, yo digo que siempre hay que tener una buena base de todo. Es como cuando andás en bicicleta. La primera vez que te subís no vas a andar sin rueditas. Necesitas siempre el apoyo. Entonces, siempre tener una buena base para de ahí ir para arriba, ir potenciando y en un día esto hace así y se lee la palabra completa, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque fuimos bien desde lo más simple a lo más complejo, ¿sí? Y abajo también dejamos como unos tips de que las consonantes, digamos, más económicas para nuestro oído y para nuestro cerebro serían las que no suenen iguales. Ahí dejamos las letras, ¿sí? Y armar palabras combinadas, por ejemplo, consonante, que era lo que veníamos diciendo arriba, consonante más vocal, por ejemplo, mamá, no se me ocurre ninguna. Mesa. Claro, venía y mi foco atencional Pato. ¿Sí? Siempre que sean diferencias, y esto que decía Cami es importante porque cuando si el niño aprende con el nombre de la letra, después es muy difícil modificarlo, o sea, quedan muy arraigados a eso. Entonces, es importante esto, el sonido. ¿Por qué? Porque dos sonidos forman la sílaba, y varios sonidos forman una palabra. ¿Sí? Entonces, acá es importante la y que los chicos nos miren, ¿no? Nosotros en el consultorio usamos mucho lo que son gestos fonológicos, ¿no? Porque ayuda también a lo visual. Porque es bien nariz, ¿no? Como una explosión, ¿no? O sea, bien, como decía Cami, bien exagerado, pero que ellos empiecen a entender cómo va la lengua, dónde sale el sonido, si sale nasal, si sale por la boca. Eso ayuda un montón también auditivamente, visualmente, y de manera kinestésica, ¿no? O sea, el sonido, poner, como decía Cami al principio también, poner el cuerpo en acción. Uno tiene que aprender por todo, lo sensorial, lo auditivo, lo verbal, de todas las maneras. Y así es más propicio el aprendizaje. Pero es importante esto porque después a los chicos, no lo vemos, les cuesta un montón desaprender lo que ya aprendieron. Aparte, acuérdense que el cerebro, en los primeros años de vida, es una esponja. Todo lo absorbe. Y después es difícil que eso que aprendió en los primeros años se desaprenda y se aprenda de otra manera. Entonces acá somos muy reiterativas, pero porque lo vemos a diario, que es muy importante la enseñanza por sonido. ¿Sí? Sí, y además pasa muchas veces que cuando ingresan en este proceso, hay muchos chicos que llegan al consultorio y, por ejemplo, cuando quieren leer, que van a leer la palabra, empiezan la M con la A, ma, la M con la A, ma, dice mamá. Pero para desarticular todo ese proceso de la M con la A, hay que hacer un trabajo, pero muy duro, porque es desaprender algo que ya está arraigado, ¿sí? Y que en realidad no es que queremos que lo desaprenda porque somos súper malvadas, no, al contrario, queremos que él tenga el mejor acceso a ese aprendizaje, ¿sí? La manera más económica, más fácil, porque así es muy, es como, no me sale la palabra, engorroso, eso. Y lo último que acá decía en la gráfica, que me parece súper importante, que es diferenciarla con colores, ¿sí? Poder marcar bien con un color una sílaba de la otra, poder hacer con cartulinas, formar apoyos visuales, formar las palabras estas en sílabas, poder ponerlas arriba de la mesa, con diferentes colores, con diferentes texturas. Mientras más haya de todo, digamos, en lo que serían todos estos sentidos, ¿sí? En donde el cuerpo pueda ponerse más en acto, vamos por ahí, ¿sí? También es importante desarticular mucho el aprendizaje del cuaderno. Estas cuestiones muchas veces se dan con juegos entre pases de pelotas, con saltando a la sílaba siguiente. Estos aprendizajes los desarticulamos muchos del cuaderno, para que justamente puedan empezar a fluir y se puedan dar en otros contextos y sea mucho más fácil para ese niño o esa niña en situación de aprendizaje.
Bien. ¿Seguimos? Sí, ahí está. Bien. Vamos a hablar. ¿Querés decirlo vos, Cami? No. Quería saber si había pasado la gráfica. Sí, se ve. Los procesos cognitivos de la escritura, ¿sí? Planificación del mensaje. Primero el escritor tiene que decidir qué va a escribir y con qué finalidad. Es decir, tiene que seleccionar de su memoria o del ambiente externo la información que va a transmitir. ¿Sí? Estos son los procesos. Después la construcción de la estructura sintáctica, que tiene que ver con la planificación que se hace a un nivel conceptual, más grande, digamos. Hay que utilizar construcciones lingüísticas, entre las que se destacan las estructuras sintácticas que permiten ordenar las palabras del contenido, ¿sí? La oración que tiene el sustantivo, el verbo, el adjetivo, y que transmitan un mensaje. Después, la selección de palabras. El escritor busca en su almacén léxico las palabras que mejor encajan en la construcción sintáctica, ya construidas para expresar el mensaje previamente planificado en su cerebro, ¿sí? Esta selección de palabras lo que tiene que ver es con el vocabulario, ¿sí? También esto del vocabulario propiamente dicho tiene que ver también con la dislexia. ¿Qué pasa? Los chicos que tienen dislexia tienen poco vocabulario. Entonces, ¿qué pasa? En el almacén no tienen los recursos, ¿sí? Entonces, muchas veces el vocabulario es muy pobre, ¿sí? Y esto ve también en la escritura, ¿sí? Es una escritura tal vez muy pobre en lo que tiene que ver con esta construcción de conceptos o de un texto o de una estructura gramatical. Los procesos motores, en función del tipo de escritura que se vaya a realizar y del tipo de letra que se elija, se activan los programas motores. Esto es la escritura propiamente dicha, ¿sí? Bien, ¿algo más, Cami, querés agregar? Que en esto, como muy reiterativa, ¿no? Pero también esto está puesto con ese mismo fin de saber que hay muchos procesos atrás del aprendizaje puesto en acto, ¿sí? Y pensemos que esto está unido a lo anterior. Entonces, como escuchamos, también escribimos. Y es lo que decía antes de los errores de ortografía, ¿no? Muchas veces esos errores no se dan por la ortografía en sí misma, sino más bien por esta decodificación que se realiza, que en vez de escuchar ma, entendí pa, no sé, un ejemplo X, ¿no? Pero la realidad es que cuando esa planificación del mensaje empieza y ese poner en acto, empieza ahí la dificultad, bueno, ahí tenemos que trabajar también. Sí, esto me hiciste acordar de algo, Cami, gracias. Muchas veces nos pasa que no corregimos a los niños, ¿no? Escriben una palabra mal, escriben una palabra o una letra al revés y no lo corregimos. Los chicos aprenden también por asociación, por imitación. Entonces, ¿qué pasa? Si yo escribo la D dada vuelta y mi mamá o la psicopedagoga o la señora, que fuese, no me la corrige, yo voy a seguir aprendiendo esa D dada vuelta. Y volvemos a lo que hablábamos antes. Después los chicos es muy difícil que desaprendan aquello que aprendieron muy firmemente. Entonces, es importante que no queden con errores los chicos. Es importante que podamos modificar, corregir, pero para su bien, porque a veces tenemos miedo de estigmatizar y decir, uy, les voy a corregir. No, perdón, lo corregimos para su bien, para que no queden pegados a un aprendizaje que está mal. Y esa palabra, después va a estar mal escrita y se va a seguir como arrastrando en el proceso. Entonces, eso también es importante. Tener en cuenta que los chicos se quedan muy arraigados a esto, ¿sí? Qué importante reivindicar la buena... Sí, tal cual, la buena corrección, ¿no? Esto de que muchas veces utilizamos el rojo como algo malo, ¿no? Bueno, podemos usar el rosa, el verde, otro color, ¿no? Como que estigmatizar, bueno, el rojo no está mal porque lo escribí al revés, estoy aprendiendo, es un aprendizaje, esto tenemos que tener en cuenta. Los chicos aprenden a leer, a escribir, aprenden, no nacen con esa adquisición, aprenden. Y nosotros, como responsables, como adultos responsables, somos responsables de su aprendizaje, ¿no? Entonces, si nosotros
le corregimos como que está mal que escriba, muchas veces se frustran los chicos, ¿no? Y se sienten mal. Entonces, bueno, esto es un proceso que nosotros estamos acompañando en este aprendizaje. Acompañamos juntos, los ayudamos, ¿sí? Y si no hay ninguna, digamos, dificultad específica, van a tener un buen pronóstico, ¿sí? Un buen resultado. Pero nosotros tenemos que ser conscientes que estamos acompañando ese proceso, que es un proceso, como digo, no es algo que se aprenda desde el nacimiento. Eso también nos parece importante remarcar porque ahí damos cuenta de cuán importante es nuestra labor, tanto en el consultorio como en casa, como en el cole, ¿no? Es importante nuestra labor por eso, porque es un proceso, es algo que se va aprendiendo. Bien. Sí, sí, y sumado a lo que dijo Vero, en esta cuestión de administrar esta simetría que muchas veces pasa, de que se confunden muchas veces también con los números y eso, pensemos en esto que dijimos antes de esta región del cerebro que se especializó. Entonces, ¿cuántos procesos se van a ir dando al mismo tiempo? Y en lo explícito que tiene que ser nuestra enseñanza, para que ese aprendizaje sea el más económico, ¿sí? Para él o para ella. Pero lo que decía Vero es real esto de marcar el error. Yo a veces digo que nada es error, todo es aprendizaje, de los errores se aprenden, y ahí arranco con los refranes más trillados, pero la realidad es que es real. O sea, si nosotras marcamos el error desde una postura de te lo tengo que marcar porque es de la manera que mejor vas a aprender, y no desde una autoridad de no, te equivocaste, o está súper mal, o desde la comparación, mirá, Pepito ya lo hizo y vos todavía no, eso no estamos diciendo. Lo que nosotras queremos comunicar con este encuentro es que es muy importante la responsabilidad que nosotros tomemos sobre ese proceso de enseñanza y de aprendizaje, y que es mutuo. Nosotras también vamos aprendiendo en el proceso a poder ofrecer las mejores herramientas para que ese niño o esa niña o ese sujeto en situación de aprendizaje pueda explotar todas sus capacidades. Pero marcar el error es fundamental, y marcarlo desde nuestro rol de esto es lo que también te va a hacer procesar un montón de otras cuestiones, y que va a ser lo más fácil para vos estar en este camino, ¿no? Sí, el error de manera de aprendizaje, ¿no? No el error mal visto. También tenemos que desaprender eso nosotros, los seres humanos, que el error también está bien, que en el proceso estamos todos aprendiendo, que no todo nos sale bien. Y bueno, en este proceso que tiene que ver con la lectura, con la escritura, hay veces que nos va a salir bien y a veces que nos va a salir mal. Y tener en cuenta también que son sujetos en construcción. Los niños son sujetos en construcción, entonces estas cosas que a veces le decimos, a veces hacemos, bueno, tener en cuenta eso, ¿no? Que marcan mucho en ellos. Bueno, ¿seguimos? Sí, sí. Bueno, antes de continuar, nada, si tienen alguna consulta o alguna duda y demás, recuerden que en la parte de abajito están los triangulitos en donde pueden marcar y ahí dejar las preguntas que quieran hacer. Y si no, en el chat están las chicas respondiendo ahí todas las dudas. Ahí, seguimos con... Sí. Bien. Vamos con la otra. Bueno, cambiamos de tema, ¿no? Otro tema, pasamos de hoja. Vamos a hablar ahora del trastorno del espectro autista, el TEA, ¿sí? Que es una condición neurobiológica. Esto cambió, no es una enfermedad, es una condición que la persona va a tener de por vida, ¿sí? De desarrollo temprano que comienza en la niñez y persiste durante toda la vida. Afecta cómo una persona se comporta, interactúa con los demás, se comunica, juega, piensa y aprende, ¿sí? Se caracteriza por una tríada de dificultades para entender la conducta de los demás y relacionarse para pensar y comportarse de manera flexible y asertiva, para comunicarse de manera verbal y no verbal. Tiene que ver con dificultades persistentes en la comunicación e interacción social en múltiples contextos, patrones restringidos y repetitivos de conducta, pensamientos, intereses, juegos o actividades.
Esto tiene que ver con, es otra cosa, ¿no? Diferente a lo que es TEA, es un trastorno más general, ¿no? Es un trastorno que tiene que ver con una afectación global en lo que es la comunicación, la interacción, el juego, ¿sí? La manera en que piensa, en que aprende, y además se caracteriza por, son personas que son muy inflexibles, entonces también tiene que ver con la flexibilidad y la comunicación. Esto es una condición, o sea, a la persona la va a tener de por vida, ¿sí? Bien, seguimos. Después respondemos las preguntas, ¿eh? Así no. Trastornos por déficit atencional con hiperactividad, el TDAH, ¿sí? Es un trastorno del neurodesarrollo. En el DSM-5 se define como un patrón persistente de inatención o hiperactividad que interfiere en el funcionamiento. Presentan falta de debida atención en tareas escolares, en el trabajo durante otras actividades. Se cometen errores, pasan por alto o se pierden detalles y no trabajan con precisión. Bien específico. Déficit atencional. Obviamente, en el cole, lo más importante que es, una de las cosas más importantes que es la atención. Y yo no puedo estar atento, y puedo escuchar a la seño, y puedo prestar atención, el prestar atención que muchas veces decimos, no presta atención, no puedo aprender, no puedo. Así, lamentablemente es así. Entonces necesitamos de un montón de herramientas, que ahora las vamos a ver, y necesitamos de un montón de apoyos, porque si no, no voy a poder aprender. Y si hablamos que el aprendizaje es un aprendizaje, es un aprender continuo, acompañado por un otro, no voy a poder. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. En cuanto a la hiperactividad, describen conductas vinculadas a jugar con objetos, o retroceder las manos, retorcer las manos, retroceder, dije. Levantarse en situaciones en que se esperan que permanezcan sentados. En el aula, ¿qué pasa? Los chicos tienen que estar mucho tiempo sentados, ¿no? Pasan de estar jugando todo el tiempo a pasar a estar sentados, no sé cuántas, pero no sé, una hora, por lo menos, 45 minutos, y es mucho para ellos. Bueno, en este déficit, en el control inhibitorio, no pueden inhibir, ¿sí? Hablando de funciones ejecutivas, se puede manifestar en 3 niveles: nivel atencional, motor y conductual, lo cual da lugar a los 3 síntomas que hablábamos antes, ¿no? La inatención, hiperactividad y conducta. Bueno, acá está, impulsividad, bien, lo dije antes de leerlo. Las características: muestra dificultades para sostener la atención en tareas tanto cognitivas como recreativas. Esto también hay que tener en cuenta, ¿sí? No pasa solo en el cole, pasa en todos los contextos, en casa, si voy a la abuela, si voy al parque, si voy acá, si voy allá, ¿sí? No en la escuela, porque a veces pasa, estos chicos pasa algo, tiene TH, no, en el cole pasa esto, ¿no? Después en lo que tiene que ver con los otros contextos, no. Como recreativas, parecen no escuchar cuando se le habla, no siguen instrucciones, no terminan las tareas, les cuesta organizar actividades, evitan o son poco entusiastas para iniciar tareas que requieren esfuerzo mental sostenido, obviamente, porque no pueden mantener una actividad por un largo tiempo. Tienden a perder cosas o materiales necesarios para la actividad, ¿sí? Muchas veces lo que hacemos en el consultorio, a veces les damos cosas para que toquen, para que estén como haciendo algo, porque la atención ahí pueden prestar atención, ¿no? Mientras están como focalizando su nivel de hiperactividad, de impulsibilidad, bueno, y ahí puedo focalizar la atención a lo que necesito que aprendan. Bien. ¿Seguimos? ¿Algo que quieras comentar, Cami? No sé. No, que antes de seguir con las herramientas, con Vero nos pareció importante hablar sobre TEA y sobre TDAH, porque son diagnósticos que están en las aulas, además de las dificultades de aprendizaje. Dejar en claro que no son dificultades de aprendizaje, pero sí queríamos nombrarlas porque nos parecía copado poder también ofrecer herramientas a esos tipos de aprendizaje, ¿sí? Nada más, eso era. Sí, por eso dije otro tema, como bien de específico, ¿no? De dar vuelta a la página.
Sí, es sí, sí, otro tal tema. cual. No tienen que ver con DEA, pero sí tienen que ver con los trastornos o las dificultades que podemos encontrar dentro del aula. Y Ujú. además también que estas herramientas de intervención que vamos a hablar ahora sirven para todos. Para un nene que tiene dislexia, una nena que tiene disgrafía, un nene que tiene discalculia, un nene que tiene una condición TEA, un nene con TDAH, un nene sin ninguna, ¿no? O sea, con todos, para todos sirve. Eso es importante, por eso pero bueno, es como bien introductorio esto, ¿no? El TEA y el TDAH, ¿sí? Es como, da para mucho más. Pero bueno, para que por lo menos ustedes tengan en cuenta que esto puede, bueno, pasa en el cole y a qué se refiere cuando recibimos un alumno o recibimos un nene que tiene TEA o que tiene TDAH. Sí, sí. Y acá llega como la parte más, menos teórica, en donde vamos a hablar sobre estas herramientas, ¿sí? de intervención. Y durante la charla con Vero nombramos mucho esta palabra apoyos visuales, porque es real muy importante para lo que es el proceso de aprendizaje, ya sea para los diagnósticos o los sin diagnóstico, para todos, ¿sí? Es muy importante partir desde algo concreto para poder llegar a todas estas abstracciones que decíamos antes. Entonces, yo acá puse algunas, ¿sí? En base a estas se pueden generar un montón más, pero la idea siempre es tener lo más concreto posible, ¿sí? Que yo pueda ver, que yo pueda tocar, que yo pueda usar mi cuerpo, usar mis manos, poner de ejemplo cosas de la vida cotidiana, ¿sí? Abajo yo puse que los apoyos visuales nos sirven para hacer el lazo conductor entre el contexto que nos rodea, o sea, entre toda esa información que yo tengo que asimilar y los aprendizajes, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablábamos al principio de estas abstracciones que nos decía Piaget? Bueno, sí o sí necesitamos tener ese lazo que nos permita no solamente estar en este presente, sino también poder conectar desde otro lugar, ¿sí? Si hablando de los procesos de aprendizajes y de los estilos de aprendizajes, teníamos un montón de espacios por los cuales podíamos ingresar, ¿sí? Abrirle la puerta al aprender y de ahí ir potenciando un montón de procesos, ¿sí? Vamos a transformar el conocimiento en algo fácil y accesible y comprensible para ser aprendido. Bien, entonces la puesta en acto de todos los sentidos en una sola actividad va a potenciar el proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Por todo lo anterior que vimos. Yo acá puse comenzar por ejemplo, en la imagen que tenemos la letra S y vemos cómo vamos haciendo todo el proceso, ¿sí? Empieza desde la sopa, después sigue por la letra, que ahí podemos unirla con sonido, o sea, sigue por la S. Después tenemos la palabra completa, que si la puede escribir genial, si no la puede escribir genial también porque la escribimos nosotras, y vamos mostrando también de qué manera esa palabra se construye. Después abajo tiene dos circulitos, que ahí también podemos trabajar noción de cantidad y número. ¿Por qué? Porque separamos en sílabas. ¿Cómo lo hicimos? Lo pudimos hacer con las palmas, la manera clásica, lo podemos hacer con los dedos, ¿sí? ¿Y qué cantidad de letras tiene? Está el 4. Contamos letra por letra, ¿sí? Y después a lo último está la palabra toda completa, ¿sí? ¿Que la palabra está escrita? No, la palabra está con apoyos visuales y táctiles, ¿sí? Con letras móviles que se pueden hacer con cartulina, con goma eva, con lo que sea, con las maderitas, con lo que sea. Después, por supuesto, todas las letras del abecedario también en algo más móvil, en algo más abstracto, más concreto digo, perdón. Abajo también puse las plastilinas, ¿sí? Hay mucha utilización, ¿sí? De lo que serían las manos, poder hacer la forma, eso que tengo acá, todo abstracto, lo paso a lo concreto cuando hago la forma del 4 o del número de la letra. La información ingresa por un montón de lugares, ¿sí? Lo mismo ahí en la última imagen, que están todos los numeritos, y no sé si se llega a ver muy bien en la presentación, pero después cuando tengan en sus manos todo este archivo lo van a poder ver mejor. Tiene las pulseritas, las
las mostacillas de las pulseritas, entonces vas trabajando la cantidad de ese número, ¿sí? Porque como bien vimos antes, uno de los procesos para la adquisición de la matemática es la noción de cantidad. Entonces, cuando nosotros queremos enseñar ese proceso, es importante hacerlo desde lo concreto. ¿Cuántas pelotitas hay adentro de uno? Bueno, hay una pelotita, ¿sí? Entonces, de esa manera vamos a ir trabajando la noción de cantidad. Y dejé para lo último esta actividad de pictogramas porque para desarticular un poco, yo sé que hubieron charlas anteriores en este sector que hablaron sobre pictogramas y demás para lo que serían las conductas, la regulación emocional. Y en este caso con Vero trajimos los pictogramas desde el lugar pedagógico, ¿sí? El pictograma también nos sirve para poder trabajar un montón de cuestiones del proceso de aprendizaje, ¿sí? Por ejemplo, en esta imagen tenemos una actividad de comprensión, ¿sí? Entonces está preguntando quién es, si es un perro o, ¿sí? No hace falta que lo escriban, sino más bien que lo señalen, ¿sí? O lo pueden unir con flechas. Nada, se va fluyendo a medida que vamos viendo hasta dónde sí y hasta dónde no, ¿sí? Pregunta qué está haciendo, está comiendo, ¿y qué come? Y come pan. Entonces ahí desde la oralidad ya articulamos también una oración, ¿sí? Pero más bien queríamos dejar en claro que los pictogramas también se pueden utilizar para lo que sería la lectura, también la lectura en pictogramas súper sirve para potenciar todo lo que sería comprensión y el primer proceso de la lectura, ¿sí? Donde leen a través de estos dibujitos, leen a través de estas imágenes, ¿sí? Entonces, no súper sirven para hacer ese lazo conductor que decíamos antes. Vero, ¿querías agregar algo? No, lo dijiste después, lo de la imagen con la palabra, ¿no? Esto de poder visualizar la imagen y la palabra abajo, en donde ellos aprenden también en esto, ¿no? Bueno, comer, el dibujo, algo concreto con la palabra, algo abstracto. Eso. Sí, sí. Y también agregar que esta actividad con pictogramas también nos va a servir mucho para, ya quizás nos vamos como medio de las ramas, pero está bueno comunicarlo, nos sirve mucho para los chicos y las chicas que quizás tienen alguna dificultad en el lenguaje, ¿sí? Entonces, vamos potenciando desde la oralidad un montón de cuestiones, sí que quizás por otro lugar no podemos acceder. Entonces, desde la imagen siempre ofrecemos esa herramienta para que se pueda, de alguna manera, internalizar y poder construir el aprendizaje total, digamos. Bien. Sí, esto que hablaba Cami, ¿no? Cuando hablábamos de los prerequisitos del aprendizaje, lo que tiene que ver con en dislexia, ¿sí? En los DEA tiene que ver con, primero empezar con rimas, adivinanzas. En el jardín lo hacen mucho, ¿no? Las señas del jardín trabajan con rimas, bueno, cuánto sonido tiene la palabra, y a veces hacemos palmas. Yo me acuerdo que siempre me acuerdo que yo aprendí con palmas, ¿no? Separar por sílabas, y hoy a mis pacientes a veces les hago, ¿no? Como más concreto, como que lo que hablaba antes Cami, ¿no? Que lo abstracto pase a lo concreto, porque si no es muy difícil, es más complejo, no es más difícil, más complejo que yo lo aprenda. Tiene que ver con las rimas y las adivinanzas, hay también escrituras a nivel de la palabra, así como empezar a desglosar. La palabra casa, bueno, tiene sonidos, ahí, bueno, primero la sílaba, casa, el sonido y de cada letra. El segmento de sílabas, ¿sí? Esto que hablábamos recién, casa, pato, siempre se empiezan por 2 sílabas, ¿no? La progresión es por 2 sílabas y después se complejiza, ¿no? Pero es importante, ¿no? Taza, no sé, cama, ¿sí? Bueno, pato, vaca. También cuántas palabras tiene esa oración, ¿sí? Va a ser una palabra, bueno, una oración, una frase, cuántas palabras tiene, la imagen para formar oraciones. Esto es muy importante también porque cuando uno visualiza y lo pone como bien específico, ¿no? Entiende y comprende que todo eso que es tan abstracto, ¿no? Que el nene come, acá, por ejemplo, se forma con el nene come. O sea, como uno le dice, el nene come, bueno, ¿cómo se forma? ¿No? Como paso por paso, bien estructurado. Esto también requiere el aprendizaje. Bueno, por ejemplo, rimas y adivinanzas, ¿no? ¿Qué rima con abeja?
A los chicos les encanta esto, ¿no? Yo lo trabajo mucho en el consultorio y les encanta. Bueno, a ver, vamos a hacer una rima y rimamos y inventamos rimas a veces, pero bueno, la idea es que ellos empiecen a comprender eso, que tiene que ver con los prerequisitos. Bien. Sí, sí. Bueno, las conclusiones finales, ya terminamos, chicas. Sí, se pasó rápido. Muy bien. Bueno, y acá, como hablábamos antes, ¿no? Como es importante, que hablábamos con Cami, queríamos dejar esto como bien específico, bien ahí, bien escrito. No hay una única manera de aprender. Todos somos diferentes y todos aprendemos diferentes. Utilizamos todos los sentidos para aprender. Creo que en el transcurso de esta charla le mostramos cómo se puede maniobrar con las manos, con el sonido, con el gesto, con el cuerpo. Todos los niños y niñas necesitan aprendizajes significativos y los procesos llevan tiempo. Eso creo que es lo más importante. Todos los procesos llevan tiempo. Todos, cuando somos chicos, cuando somos adultos, llevan tiempo. Y necesitan que sean significativos, que ellos entiendan por qué están aprendiendo. A mí me dicen muchas veces, no, pero a mí no me gusta, no me interesa, ¿no? Como que sea significativo para que ellos entiendan por qué estamos ayudando, estamos enseñándoles a leer o a escribir. Sí, es como importante. Y esto es, llévenselo como un lema, ¿no? Los procesos llevan tiempo. Sí, Sí, eso en particular, eso, sobre todo, no solamente para los chicos también que comprendan que son partícipes de su propio aprendizaje, sino también para nosotros adultos que somos quien guiamos ese aprendizaje, bajar un montón nuestras expectativas, bajar nuestras ansiedades, ¿sí? Para poder ofrecerles a ellos realmente ese espacio para que puedan construir y que nosotros como ser guía, ¿sí? Y que ellos participen en ese aprendizaje. Muchas veces pasa que dentro de los coles, por supuesto, se tiende a homogenizar y se tiende a dar siempre una herramienta para todos. Y por supuesto que va a llevar más tiempo todavía si esa herramienta para a mí no me sirve, digamos, ¿sí? Entonces ese proceso se va a empezar a lentecer, que no quiere decir que no va a aprender nunca, no, solo que tiene sus procesos, ¿sí? Entonces siento que entre la primera, que es no hay una única manera de aprender, y entre los procesos llevan tiempo, es como el mantra, digamos, de la charla, ¿sí? Sí, y que también seamos responsables los adultos que estamos en este acompañamiento y proceso de ser responsables, ¿no? Como queremos. Y como decía Cami, respirar a veces es como, bueno, va a llevar un poco más de tiempo, pero no es imposible. Yo considero que no. Si uno da las herramientas, ¿no? Y está algo todo alineado, va a lograrse, pero tal vez a otro tiempo que nosotros consideramos, que también el sistema educativo muchas veces porque ustedes son docentes que están dentro de un sistema educativo, obviamente, ¿no? Lo entendemos y lo comprendemos. Y muchas veces ustedes tienen acá arriba, ¿no? Que baja y forma, bueno, es obvio, pero bueno, ustedes como docentes tener en cuenta esto, ¿no? Bueno, los procesos llevan tiempo y en el proceso y en el aprendizaje que nosotros damos, tener en cuenta que cada uno aprende de diferentes maneras. Todos los chicos, si no tienen un diagnóstico también. Sí. Bueno, ya estamos, terminamos. Sí, por fin. Ya bueno, ahora creo que vienen las preguntas, ¿no? Sí, el espacio. Yo voy a dejar de compartir solo por una cuestión mía de organización. Bueno, muchas gracias a todos los que están poniendo, muchas gracias. Teníamos muchos nervios, gracias. De nuestros propios procesos de aprendizaje, estábamos las dos en el WhatsApp. Bueno, a mí se me desconectó internet, me tuve que conectar el celular, tuve que desaprender y aprender. Tal cual. Gracias. Bueno, Cami, vos que estás con la compu, pero yo estoy con el celu, ¿podrás ver las preguntas? Todo muy claro. Gracias, chicas, gracias. A ver, acá yo en un momento, mientras estábamos hablando, me pareció una pregunta de los diagnósticos. Sí. La leí así y fue como, no me pude centrar. A ver, voy a buscarla.
Acá. Serena dice, buenos días, ¿y quién nos daría el diagnóstico de la dificultad que posee un niño? Bueno, primero los docentes hacen como la primera observación a veces, ¿no? Se deriva, habla con los padres, no sé cómo, y después la persona, el niño va a una evaluación, se hace una evaluación neurocognitiva, psicopedagógica, y el profesional a cargo deriva a un neurólogo y un neurólogo. Los diagnósticos los dan los médicos, los neurólogos, ¿sí? Uno hace una evaluación, uno evalúa, pero nosotras como psicopedagogas no damos diagnósticos. Sí, alguien levantó la mano. Yo levanté la mano, era porque seguramente la pregunta que les hicieron apuntaba a una situación que a veces tienen los docentes dentro del aula, en la cual se encuentran frente a indicios o indicadores que no terminan de decodificar, que apuntarían a un eventual diagnóstico, más los lineamientos institucionales que apuntan a insistir en que no es el rol del docente. Entonces, se suele generar una dinámica de malestar e incomodidad porque se sienten a veces limitadas para poder intervenir. Entonces, al respecto, creo que podría ser oportuno considerar lo siguiente, que más allá que tengamos los lineamientos institucionales o jurisdiccionales que nos digan que el rol docente no es un rol de diagnóstico, porque eso es lo que pueden decir los lineamientos, eso no impide que nosotros podamos observar y hacernos un juicio que puede servirnos a nosotros para pensar qué estrategias vamos a adoptar en el aula. Entonces, al respecto, los invito a revisar la charla primera en la que se habló de detección temprana y se pautaron justamente cuáles son estos indicadores que son los que nos pueden permitir a nosotros sondear la circunstancia o la situación sobre la cual podríamos llegar a tomar cuáles de estas charlas o cuáles son las estrategias que podríamos llegar a utilizar dentro del aula. Sé que es una situación compleja porque nosotros acá estamos planteando herramientas y estrategias que hacia adentro, hacia la coyuntura de la dinámica institucional, estamos un poco limitados de poder hacer. Pero tenemos a nuestro favor el reglamento de escuelas y todo lo que tiene que ver con la gestión hacia dentro del aula, en la cual nosotros tenemos que velar por el interés superior del niño. Y el interés superior del niño es encontrar las estrategias de intervención para estos casos individuales. Bueno, espero haber contribuido a la respuesta. Sí, gracias, Ana. Sí, a ver, también es como, bueno, ustedes si estuvieron en la primera charla de detección temprana, bueno, hacer por eso la idea de dar las herramientas, ¿no? Bueno, mientras tanto, ¿cómo podemos ayudar dentro del aula? Pero, digamos, el diagnóstico propiamente dicho lo da un neurólogo. Tal cual. Y que lo importante siempre es poder hacer esa detección dentro del sistema, justamente para poder llegar a ese proceso de evaluación. Porque si no son chicos que quedan dentro del sistema y aparecen las repitencias o aparecen un montón de otras cuestiones que nos siguen excediendo un montón más. Entonces, primero darnos cuenta bien cuáles serían esas detecciones y después empezar con todo ese proceso de evaluación. Acá ingresé en las preguntas. Y Milagros nos pregunta cómo abordar la escritura, por ejemplo, en grupos numerosos en sala de 5, ¿por dónde puedo comenzar? Yo apuntaría, no sé, Vero, vos qué opinás, como es sala de 5, y son como muy corporales, muy ahí, muy dinámicos, apostaría justamente a poner el cuerpo en acto. Poder, no sé, poner tarjetas en el piso, siempre tener una muy buena base del conocimiento de las letras, primero comenzar por ahí. Entonces, poder tener letras móviles, poder, no sé, esconder las letras dentro del aula y que vayan a buscarlas, tipo detectives, buscando esas letras,
a ver quién encuentra la letra de su nombre o la letra del nombre de algún compañero. Empezar bien, así como muy concreto y desde el sonido, ¿no? Como ofrecerles también ese conocimiento de la letra y del sonido de esa letra. Y después empezar, no sé, me imagino tipo en el piso, para sacarlos también del lugar de la mesa y de la silla, ¿no? Como muy estructurado, no, vamos al piso. Hacer tarjetones también con sílabas, podés empezar con las sílabas de los nombres del salón, que sea algo más conocido desde el sonido, y poder ir haciendo como ese interjuego. Y ahí empezar y darle tiempo al proceso, ¿sí? Pero yo creo que una muy buena base en sala de 5 sería ese reconocimiento bien de las letras, para que después puedan llegar al conocimiento silábico. ¿Vero? Sí, con láminas, con dibujos, con algún dibujo de un perro, o no, un perro no, un pato, y empezar con el sonido de las letras. Es como, sí, es integrar todo lo que vimos al principio de las maneras de aprender, cómo aprende uno, ¿no? Pero me parece que ayuda mucho o a dividirlos en grupitos, y trabajar tal vez lo manual, lo visual. Me parece que así pueden también como ir de a poco aprendiendo eso. Las rimas también ayudan un montón, les divierte mucho las rimas. Así, no sé si fue claro, pero bueno, Sí, gracias, Milagro. y acá hay un aporte de una seño Marina, que dice que con grupos numerosos es mejor trabajarlo en multitarea y poder dedicarle mayor atención a cada uno en grupos más pequeños. Claro, lo que dije, de dividirlos, claro, Ujú. de Sí, sí, sí. dividirlos. Sí. Sí, ahí también como docente ya tenés como la atención más focalizada y vas como también viendo cuáles de estos estilos de aprendizaje se van poniendo en acto. Sí, Ana. Ahí, ¿levantó la mano o no? Bueno, seguimos, no sé. Yo Sí, a tenía mí el celular. me parece que sí. Ahí está. Quería recuperar un comentario de Penélope, donde dice que cree que peor que la repitencia es que un niño no logre aprender a leer y escribir en la escuela, pudiendo haberlo logrado con adaptaciones adecuadas. En este punto, quiero destacar lo siguiente. Todos adherimos a que el foco no está en el recorrido previsto para la gradualidad del sistema educativo. Acá todos los que estamos reunidos estamos teniendo el foco en los aprendizajes. Y justamente las chicas hicieron el foco en que cada cual tiene sus tiempos, que tiene que ver con esta perspectiva de las trayectorias. Sin embargo, cuando hicieron el subrayado en la idea de repitencia, es porque si bien las personas que estamos dentro del sistema tenemos esta focalización en el aprendizaje y por suerte estamos teniendo una mirada más flexible sobre el recorrido o el tránsito por la trayectoria y la gradualidad, para los papás suele ser un fantasma la repitencia. Entonces, ellas desde el consultorio se encuentran con este patrón de indagación o de preocupación, que es la repitencia, la preocupación por el retraso de estos niños como si fuese un problema, el retraso en términos de, el retraso que es una construcción, porque en realidad lo que está en juego es el tiempo diferencial que puede llegar un niño con algún desafío del aprendizaje. Entonces, está muy bueno el punto que pone Penélope, pero quiero subrayar la motivación de las chicas en hablarlo en clave de repitencia. Gracias, Ana. Por nada. Sí, sí, también resaltar que justamente esa repitencia, ¿no? Nosotras le hablamos en términos de lo que produce en ese sujeto de aprendizaje, ¿no? Quizás frustraciones, un montón de bloqueos que después en el consultorio se ven y a veces uno tiene que desarticular un poco lo pedagógico y empezar a tratar esas cuestiones más emocionales que hacen también al aprendizaje. Acá voy a seguir leyendo las preguntas. Karen pregunta, ¿qué tipos de estrategias puedo utilizar para un síndrome de Tourette donde sus tics no les permiten la concentración?
Bien. A ver, A mí se me hace como derivar como esa atención. Quizás. Levanté la mano, perdón. Sí, Angie, sí. Angie. Sí, no, aprovecho porque por ahí, como es un área más psicológica, las puedo ahí acompañar. Síndrome de Tourette, no sé si todos conocen, es un síndrome caracterizado por la presencia de tics y tocs, ¿sí? Patrones obsesivos compulsivos y tic persistente. En general, cuando se habla de síndrome de Tourette, se le presta demasiada atención justamente como llegan a ser tan disruptivos muchas veces los tics y las conductas obsesivas, como que se hiperfocaliza en eso. En realidad, cuando se trabaja en Tourette, siempre uno dice, bueno, ver la parte de abajo del iceberg, ¿sí? Y cuando vamos a ver esos síndromes, lo que encontramos es muchos trastornos del aprendizaje de base. O sea que en realidad la sintomatología de Tourette, que es como la punta del iceberg, es lo mínimo. Y esta sintomatología a veces se ve exacerbada por todo el repertorio en cuanto a los desafíos de las funciones ejecutivas, atención, y muchas veces son niños que cursan con muchos desafíos en los trastornos del aprendizaje. Por lo cual, en vez de fijar tal vez más en la sintomatología de Tourette en sí, tender a ver cuáles son los desafíos del aprendizaje, ¿sí? Porque por ahí cursa con una dislexia que no se diagnosticó, cursa con un TDAH que no se diagnosticó, cursa con un síndrome disejecutivo que no se diagnosticó y como que se presta atención tal vez a la sintomatología de Tourette. En cuanto al abordaje de Tourette, hay terapias específicas para lo que es control de los tics, pero en sí desde el área, digamos, más educacional o pedagógica, como prestar atención si cursa con algún desafío en los aprendizajes y tal vez trabajar ese desafío en los aprendizajes, porque muchas veces pasan las personas con Tourette que de acuerdo a las exigencias que aparecen en estos desafíos, tienden a aumentar la ansiedad y eso es lo que también genera la exacerbación de los síntomas. Entonces, cuando uno ve que son niños que van acompañados de estrategias pedagógicas en los aprendizajes, tiende a disminuir la ansiedad y baja la sintomatología. Con lo cual, que más que fijarte en el Tourette en sí, fíjate si cursa con algún desafío en los aprendizajes y eso te va a ayudar a ver las estrategias. Era eso. Gracias. Sí, ¿cómo era la pregunta, Cami? ¿Me la repetís? ¿Qué tipos de estrategias puedo utilizar para un síndrome de Tourette donde sus tics no le permiten la concentración? Claro. Sí, por eso te iba a decir que si nos querías contar un poco más, porque es como muy global. Como decía Angie, primero fíjate si hay alguno, cursa con alguno, siempre hay conmovilidad en los diagnósticos, y focalizarlo. Me parece que dar como visual, si es visual, ayudar con apoyos visuales, hacer tareas cortas, bien estructurados, que sean bien paso por paso. Cuando uno habla de estructurado es bien primer paso, segundo paso, tercer paso, ¿no? Actividades cortas, que sean lo mejor que puedan. Si no puede ser manual, que sea visual, si no puede ser visual, que sea manual. Es como encontrarle dentro de todo lo que hoy hablamos, encontrar qué mejor va con ese perfil. ¿Sí? Pero bueno, por eso te decía si querías comentar algo más porque era como muy global. Pero me parece que así, fíjate a ver, dividir la actividad bien cortita, estructurarla y fijarte si necesita que sea más manual, más visual, más auditivo y periodos cortos. Eso es como lo más importante. Sentarlo adelante, que sea próximo al pizarrón, al docente, pautas claras, concisas. Me parece que eso. Ahora no, pero bueno, me parece que eso es como lo que podrías empezar a indagar a ver si va por ese camino. Genial. Acá Ofe pregunta, quizás necesitemos intervención de Gise, dice que es un trastorno lingüístico y también nos pide herramientas para ese tipo de aprendizajes. Bueno, ahora Gise va a decir que es un trastorno lingüístico. Claro, así no metemos los apoyo lo que viste hoy en la charla, lo visual. Y sobre todo lo de los pictogramas también puede servirle los apoyos visuales, pictogramas sirven un montón. Por eso me parece que eso es como un aporte muy general.
lo que son los apoyos. Sirven para todos, hasta para los chicos que no tienen un diagnóstico, ¿no? Sirven para todos. Gise, no sé si está Gise. Sí, acá estoy. Ah, Gise. Estoy acá. Bueno, no sé bien el nombre, no debo darme cuenta cuál es el nombre, pero en realidad también depende del tipo de trastorno lingüístico, ¿no? Dentro de los trastornos del lenguaje no son todos iguales, por decirlo más fácilmente, algunos se afecta más la comprensión y la expresión y otros son solo expresivos o más de la parte expresiva. Entonces, también dependiendo de eso, hay que ver, digamos, dependiendo del tipo de trastorno del lenguaje, que imagino que si tiene 7 años, quizás debe tener ya un diagnóstico. Pero como decían las chicas, siempre los apoyos visuales son fundamentales porque generalmente esta parte auditiva verbal, que suele ser la que más empleamos para todo el aprendizaje de la lectoescritura, a veces en esos casos se ve afectado. Entonces siempre el apoyo visual de pictogramas, depende para qué es, ¿no? Si es para, por ejemplo, comprender, se usa muchísimo. Si es para el tema de las letras también. Hay chicos con trastornos del lenguaje que no necesariamente tienen dislexia o disgrafía, digamos, si bien la comorbilidad es alta, hay muchos chicos que al contrario, ¿no? O sea, nosotros los terapeutas del lenguaje usamos la parte visual y la lectoescritura muchas veces para favorecer la comprensión. Entonces ahí depende, ¿no? Habría que ver puntualmente, imagino que está con una fonoaudióloga o un fonoaudiólogo que te puede dar más estrategias puntualmente para ese caso. Y después lo que pregunta Penélope, que menciona lo de la dificultad con la R, en realidad depende de los años que tenga. Verónica preguntó, creo. Si hasta los 4 años y medio, 5, podemos esperar hasta a que la R, digamos, le salga solo. Si ya tiene más de 5 años y no le sale, tiene que ir a un fonoaudiólogo, ¿no? Tiene 10 años, o sea, tiene que ir a un fonoaudiólogo porque no le va a salir solito, digamos. Ya si no le salió solo, es muy difícil que salga solo, ¿sí? Y que el reemplace por la L y por la N es muy común, porque si te lo pones a ver es el mismo lugar donde va la lengua, ¿no? Para decir la L, la N y la R es el mismo, solo que la R exige una vibración y una fuerza en la musculatura lingual que no exige ni la L ni la N. Entonces, la verdad es que lo ideal es que haga una intervención fonoaudiológica con un terapeuta que la pueda hacer, ¿no? Creo que eso son. Ángeles, ¿qué? Sí, levantó la mano. A ver, Ángeles. En relación a esto que decía allí, que no siempre en todos los trastornos del lenguaje está afectada la lectoescritura. De hecho, hay un libro de Montfort, y vos lo debes conocer un montón, que se llama Leer para hablar, que justamente Montfort parte de estas habilidades para fomentar o ayudar el habla. Es muy lindo, si lo tenemos, lo podemos compartir. Y ahí él plantea muchas actividades que para utilizar tanto en la clínica o en el área pedagógica que me parecen súper enriquecedoras, que se los podemos compartir. Sí, totalmente, Ángeles. Por eso decía, ¿no? Muchas veces se usa y de hecho se ha demostrado que ayuda. Y puntualmente Montfort y todo su equipo, en la escuela ellos trabajan con una escuela de niños hipoacúsicos y tienen una metodología por la cual los chicos ya en preescolar saben leer y escribir, ¿no? O sea, la usan tanto con niños con dificultades del lenguaje y auditivas como con niños, digamos, neurotípicos. Y funciona muy bien. Y está muy bueno porque tiene muchos dibujos. Yo no lo tengo en PDF, pero está muy bueno, la verdad, y da muchas ideas de cómo trabajarlo, ¿no? Esto que decían, que preguntaban antes, desde el jardín. De hecho, la idea es empezar en el jardín porque el recurso es el lenguaje, ¿no? Entonces lo que tenemos que poner es la atención en el lenguaje, esta conciencia fonológica que es poner la atención en el lenguaje, que es lo que luego vamos a transcribir. Delphi, si lo tenés en PDF, no sé si las chicas de la parte más administrativa, no sé si se puede compartir en el chat, o si lo podés mandar por mail a Renace para que lo podamos subir al Drive. Vamos a subir en un Drive distinta información. ¿Es lo que están necesitando, chicas? No, hay una de las participantes que tiene un libro del que estuvimos hablando que nosotras no tenemos en PDF, que lo quiere facilitar. Entonces, a lo mejor lo puede enviar por mail o para que lo subamos al Drive. O si tenés el link, poner el link en los comentarios y nosotros lo recuperamos de ahí. Ahí puso Gaby. Gaby puso un email. Fantástico. Sí, esto de que hablaban con Montfort, nosotros utilizamos mucho los gestos bimodales dentro del consultorio, que es lo que les decía cuando estuvimos haciendo los sonidos, que decimos
tú, ¿no? Somos muy exagerados. Y esto ayuda un montón a los chicos, porque lo hace como también más dinámico, como más gracioso, ¿sí? Y es de Montfort. Eso Se se lo podemos llaman, mandar también, que sí, los tengo. yo no, bueno, vos lo tenés. Se llama gestos bimodales y trabajan un montón con esto de apoyar el sonido con el gesto. Y ayuda un montón también. Y es sumamente, a los chicos les encanta. Cuando se está genial, son muy divertidos. Bueno, seguimos, Cami. Dice, Mariel pregunta y perdón si es repetitiva. Llegué tarde. ¿Hay distintos niveles de TEA? Niveles, no, a ver, lo que hay son perfiles, perfil. Bueno, Angie levanta la mano, a ver, Angie, habla. No, si lo tenés, decilo. No, decilo. Haz lo tuyo. En realidad, hoy día no se habla a niveles. Es cierto que una de las pruebas que se usa para el diagnóstico A2 habla de niveles, ¿sí? La prueba, de hecho, cuando uno utiliza la prueba, digamos, arriba al diagnóstico en un nivel leve, moderado y severo. Lo cierto que esa es la información que te da esa evaluación, pero para la clínica hoy en día los enfoques no hablan de niveles, sino que hablan de variabilidad de la sintomatología. Sabemos que más allá de ese tipo de evaluación se hacen evaluaciones más completas de las diferentes funciones, ¿sí? El lenguaje, lo sensorial, las funciones ejecutivas, y es por eso que hoy día se habla del abanico, ¿sí? Dentro del espectro, y cada perfil va a ser distinto, con lo cual hoy día ya no se habla de niveles, sino que se habla de variabilidad y necesidades adaptativas de la persona. Sí, obviamente tenemos que tener en cuenta que si tenemos un niño con una condición que no tiene lenguaje, ¿sí? No es lo mismo que un niño que tiene una condición que sí, ¿no? O sea, eso va a variar, como decía Angie, la variabilidad tiene que ver también con los apoyos que le vamos a dar. Porque esa variabilidad en realidad tiene que ver con las comorbilidades, ¿sí? O sea, la sintomatología nuclear del TEA se da en déficit de la comunicación, la socialización y las conductas restringidas y estereotipadas. Pero lo cierto es que nunca aparece un cuadro limpio y siempre se observan muchas comorbilidades en relación al desempeño cognitivo, que puede ir de severo a leve, la variabilidad en el perfil sensorial, en el perfil conductual. Entonces, toda esta variabilidad va a llevar a, digamos, a entender las necesidades adaptativas de esa persona. Pero en realidad, en sí, la sintomatología nuclear nunca aparece limpia. Siempre hay muchas comorbilidades y eso da, digamos, el nivel de adaptación que requiere cada persona. Bien, seguimos, Cami. Ingrid pregunta, hola, soy psicopedagoga en la etapa diagnóstica del trabajo con los pacientes, arriba el diagnóstico. Los psicopedagogos podemos diagnosticar, más allá que luego derivemos a neurología, por ejemplo, si es necesario. ¿Es correcto esto? Es muy personal. Yo no diagnostico. Yo puedo presumir puedo ver, pero yo no diagnostico. Es muy personal eso. Por lo general, después se necesita el neurólogo para que genere todo lo que tiene que ver con el certificado de discapacidad. ¿Qué decía además? No. Hay ingreso, ¿eh? Justo Sí. lo... Yo soy psicopedagoga, dijo. Sí, en la etapa diagnóstica del trabajo con los pacientes arriba el diagnóstico. Sí. Los psicopedagogos podemos diagnosticar, más allá que luego derivemos a neurología, por ejemplo, si es necesario. ¿Es correcto esto? Sí, más allá de que, por lo que entiendo, después vas a derivar a neurología, por lo que entiendo. Claro, dice más allá que luego derivemos a neurología. Sí, alguien levantó la mano. Ángeles. No, perdón. No, digamos, cuando hacen las evaluaciones en el área de psicología es lo mismo. Uno lo que evalúa es el perfil y la sintomatología y eso lo reporta y hace una valoración presuntiva del posible perfil cognitivo. Eso, como dicen las chicas, después se deriva al área médica porque muchas veces pueden ser que haya
algo de base neurológica, genética, que esté determinando ese perfil. Por ejemplo, puede ser que sea un niño con síndrome de Turner, que cursa con un perfil cognitivo compatible, por ejemplo, a TEA. Entonces, lo que vos diagnosticás es el perfil compatible de, digamos, a nivel cognitivo, digamos, las variables que vos identificaste. Pero tal vez lo que está determinando ese perfil cognitivo es un síndrome genético. Entonces, siempre uno lo que reporta es el perfil clínico y cognitivo deriva a valoración médica para que se hagan estudios complementarios y ahí el médico va, digamos, a identificar la causa. Si no hay causa orgánica, sí va a certificar en este caso el trastorno, si no, va a llegar a la conclusión que ese trastorno es debido a una causa médica. Entonces, no podemos diagnosticar directamente un trastorno sin antes una valoración médica que entienda cuáles son las causas. Es por eso que siempre se hacen estudios complementarios. Sí, quería decir algo. Acá quizás difiero un poco con las chicas en alguna cuestión. Ingrid fue alumna mía, así que a lo mejor es la consecuencia. Nada, siempre tener presente que muchos de los trastornos, como son los trastornos del aprendizaje o los trastornos del lenguaje, el diagnóstico es clínico, digamos. O sea, no hay hoy por hoy una prueba que uno diga voy a hacer una resonancia magnética nuclear o una tomografía axial o un electroencefalograma que me vaya a diagnosticar qué subtipo de trastorno del lenguaje tiene un niño, ¿no? El trastorno del lenguaje que tiene un niño, lo sé, el perfil lingüístico de trastorno que tiene un niño o el tipo de dislexia, cuando vimos en la facultad tipos de dislexia, ¿no? Porque hay perfiles de dislexia, si es más fonológica, superficial. Ese diagnóstico es clínico, ¿no? Yo considero que eso lo tiene que hacer, esta es mi opinión profesional, ¿no? Ese tipo de diagnóstico, así como para el diagnóstico del trastorno del espectro autista, está la prueba o el gol estándar, que es el A2 y el ADR. La persona que lo haga va a dar el diagnóstico. Entonces yo sí quizás soy más partidaria de que el diagnóstico que compete al área del profesional, como es en mi caso el trastorno del lenguaje, el diagnóstico no me lo da ninguna prueba que no sea la valoración clínica. Después sí, como el perfil de dislexia o de discalculia, digamos. La discalculia no voy a mandar a hacer un análisis de sangre o una resonancia que los estudios se hacen, en algunos países se hacen, ¿no? Pero no se hacen como de rutina para diagnosticar, ¿no? Generalmente son estudios de investigación. Entonces, sí yo soy partidaria de que cada profesional en su área pueda comprometerse, porque a veces me parece que pasa un poco por no poner, de decir, lo que yo veo es un perfil de trastorno fonológico sintacto. O yo lo que veo, basándome en los criterios del DSM, es una dislexia en este niño. Después sí, el médico verá la parte médica y orgánica, ¿no? Pero sí tener en cuenta, este es mi punto de vista, que hay cuadros clínicos que, salvo para descartar comorbilidades, el diagnóstico es clínico y lo hace un profesional formado, ¿no? Entonces yo sí en este sentido, no sé si Ingrid lo pregunta por eso, yo cuando hago derivaciones a una psicopedagoga, quizás espero que me pueda decir lo que observa a nivel cognitivo, si es su valoración, como puede ser un déficit en las funciones ejecutivas. Por supuesto, no poner que hay una alteración frontotemporal, porque eso ya depende de una prueba, ¿no? Pero no sé si lo pregunta Ingrid por eso. Yo soy partidaria de que hay ciertas cosas que cada profesional en su área tiene la competencia para decir si está formado para hacerlo, ¿no? No, obvio, Giselle, a lo que me parece que por eso, Ingrid, ibas a hablar de sí, perdón. Sí, coincido con Giselle, por eso lo había puesto, porque sonó como que los psicopedagogos no hacemos diagnósticos y la incumbencia profesional del psicopedagogo es hacer el diagnóstico. Más allá que después sí trabajamos interdisciplinariamente con otros profesionales y si después nos derivamos a neurología, por supuesto, y todo lo demás, pero nos tenemos que comprometer de el diagnóstico, eso que observamos, por eso administramos los expedientes y demás para arribar a esas fortalezas, entidades que tiene un niño y poder hacer una devolución a aquella persona que está derivando, ¿no? A eso. Por ahí no quedara tan, no, los psicopedagogos no diagnosticamos, yo creo que sí. No, tal cual, es nuestra parte de nuestra profesión. A lo que voy es que después, en el caso de la dislexia
o la discalculia que es más bien haces una evaluación clínica, otros trastornos, otras cosas, a eso voy, ¿sí? O sea, a lo que voy es un TDAH, el trastorno del espectro autista, o sea, son otras cuestiones que yo no, pero por ejemplo, dislexia, discalculia, obviamente siempre se hacen sugerencias y uno observa y en las conclusiones finales dice, se observa que, ¿no? Más en eso, a eso sí, obviamente, lo que tiene que ver bien con el aprendizaje, sí, estamos capacitadas en ese caso, sí, eso sí, pero por ejemplo, para administrar un ADUS, una DIR, uno tiene que hacer una certificación, es otra cosa, ¿no? Pero en lo que tiene que ver con DEA, sí, yo entendía como, en general entendí, a eso voy. En lo que tiene que ver propio con nuestro labor, con lo que tiene que ver con el aprendizaje, sí, obvio. Pero siempre uno pone sugerencias, ¿sí? En este caso, observo, veo, ¿no? Pero sí, obvio porque es nuestro labor. Bueno, acá queda la última pregunta, y ya con esta ya cerraríamos. Carolina pregunta, primero agradecerles por este espacio tan enriquecedor. Se mencionó que el TEA es una condición de por vida. ¿El TDAH también? Perdón si ya lo mencionaron, pero no lo recuerdo. Muchas gracias. Sí. Sí a todo. No, que el TDAH es una condición de vida, dijo. Claro, por eso, sí. Había otra pregunta que yo había leído de Natalia, la mamá de una... A ver, acá no me aparece, pero quizás en el chat me voy a fijar. Pero que en el chat, fíjate, porque me parece que son preguntas en el chat. Porque el TDAH, para no ser solamente así, es un trastorno del neurodesarrollo, ¿sí? Trastorno del neurodesarrollo. No estoy encontrando eso, pero capaz las chicas de organización. Hablaba algo de la letra, no me acuerdo bien porque la leí, justo me apareció. Me parece que es lo de si le hace la letra muy grande, algo de eso. A ver. No sé. Nosotros lo que utilizamos en el consultorio, en realidad, trabajamos mucho con lo visual, entonces tal vez hacemos, ¿cómo se dice? Los renglones con colores, ¿sí? Y ahí poder delimitar dónde tiene que escribir el niño, los tamaños de escritura, sí. Tiene que tiene que ver con eso, a ver, el tema del tamaño y la escritura, ¿sí? Se va a ir en ilegible. Ahí me la pasaron, gracias. Y en cuanto al tamaño o forma de las letras, ¿cómo se corrige? Palabras en muchos casos no legibles, ilegibles. Sí, me parece que primero el tamaño es bien visual, establecer tal vez en el renglón dónde tiene que comenzar y dónde tiene que terminar. Sí, yo por lo menos utilizo mucho en el consultorio los libros de letramanía, los de grafimanía, porque bueno, ayudan un montón a lo que es la coordinación y el tamaño. Sí, me parece que Nati habla de la cursiva, ¿no? No sé si habla de cursiva. La cursiva es muy difícil, sí. La cursiva es muy difícil. Tal vez empezar como de a poco, ayudar con algunas, ¿cómo me sale la palabra? Libritos que tengan como secuencia, así como en Letramanía hay un libro que se llama Hacia la cursiva, algo así. Bueno, como empezar a trabajar eso, sí, la cursiva es muy difícil. De aprender, porque tiene que haber un montón de procesos mentales, motores, de coordinación específicos, ¿no? Pero tal vez con algún librito, como empezar a trabajar eso, el seguirlo, el patrón,
eso, como para trabajar lo que es la escritura es como muy estructurado, como muy así, como tuc, 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 ¿no? Como bien, me parece a mí, Cami, no sé si a vos se te ocurre otra cosa. Sí, y quizás también como potenciar lo previo, que sería la motricidad fina. Quizás, Por eso, con eso ayudar. claro, desarticular esa letra y trabajar quizás solo motricidad fina, o sea, dedicarle un tiempito y después la letra. Pero la cursiva genera muchas... Es un trabajo para su psicopedagoga, Nati. Pero bueno, es así, como para ir trabajando me parece de eso, porque también la unión de las letras, o sea, es como todo un proceso. Y a veces uno, a ver, ¿cuál es legible? A veces es ilegible, no se entiende nada, o como también debe ver eso, ¿no? A veces uno quiere como la letra re prolija, como re exacta, y bueno, a veces es difícil. Ni los adultos a veces hacen la letra legible. Vamos al médico y hacen... ¿Qué quiere decir esto, no? ¿No? Como que no se entiende mucho. Pero bueno. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta, Cami? ¿O ya terminamos? Me parece que no. Me parece que leímos todas, voy a chequear, pero me parece que no. Sí, recordarles que anda circulando por ahí por el chat una encuesta que pueden hacer cuando terminen la charla, ¿sí? Para enviarla y bueno. Bueno, si no hay ninguna más, ahora igual Ana va a hacer el cierre, pero quiero agradecer a todos por estar hoy. Disculpen mi desprolijidad al principio, pero bueno, no estoy en mi casa, entonces me desconecto a internet. Pero bueno, por suerte existen los celulares. Así que bueno, gracias Cami por acompañarme en esta charla, por animarte. Y bueno, nada, gracias a todos por estar, por escuchar, por tener una atención plena. Gracias. Sí, casi 2 horas. Bien, espero que haya sido dinámica, que eso está bueno, es importante. Sí, Bueno, yo también quería agradecerles también a Vero, principalmente porque me dio esta oportunidad, también al espacio, a poder seguir aprendiendo así en red y nada, y sobre todo para poder comunicar y poder seguir con estos debates, las preguntas y respuestas. No todos sabemos todo y con estos encuentros aprendemos un montón más todos los días. Así que nada, mil gracias. Y nosotros también siempre nos capacitamos, así que eso, trabajamos con sujetos, y los sujetos somos cambiantes todo el tiempo. Tal cual. Bueno, entonces, para ir terminando, vamos con los informes de rutina. Ya les dijeron las chicas sobre la encuesta, que es muy importante para nosotros para ir valorando los temas que más necesitaron y para ir recuperando los intereses y necesidades para las próximas charlas. Luego los certificados, que seguramente todos van a estar esperando ansiosamente, que van a estar recién hacia fines de la semana o entre el martes de la semana siguiente. Por último, los materiales que ustedes estuvieron consultando los van a recibir en el mismo mail donde van a tener los certificados. Van a ver que van a recibir un microsite donde van a tener los materiales, el link al video y el link a la presentación. Así que todo lo van a recibir junto. Y por último, invitarlos a la próxima charla que tiene que ver con las emociones. Chicas, ¿tienen algo para adelantarnos de la próxima charla? Lo que puse en práctica hoy cuando se me desconectó internet, regulación emocional. Nos van a escuchar de nuevo. Sí, ¿qué son las emociones? La regulación emocional, estrategias para la regulación emocional, todo lo que pusimos en práctica con Cami hoy en nuestra primera charla. Vamos a estar viendo un poquito de esto, ¿sí? Estrategias, herramientas, tal cual, OM. Sí, tanto para nosotros como adultos en el momento de esa crisis poder brindar una buena herramienta y también dentro de las aulas, ¿no? Ver cómo esas herramientas poder transformarlas y poder llevarlas a cabo en lo que sería la grupalidad y el contexto áulico, que por supuesto es totalmente diferente al 1 a 1. Así que bueno, hicimos ahí el spoiler. Y gracias a nuestras compañeras Angie y Gise que nos ayudaron en preguntas, en soporte, gracias.
Esto es una gran comunidad y agradecemos mucho sus aportes. Muchas gracias a las dos. También queremos Y a Ana agradecer, también, a Ana también. agradecer nosotros especialmente a las preguntas, a las intervenciones, a los aportes, al repensar entre todos, y recupero esto que decía Cami del trabajo en red, que es algo que tal vez tendríamos que empezar a fomentar para autoayudarnos inclusive dentro de las dinámicas áulicas y los desafíos que nosotros también afrontamos en lo cotidiano. Bueno, les voy a pedir si le sacan las cámaras, ponen las cámaras para hacer unas capturas de pantalla y registrar el encuentro de hoy. ¿Podrá ser? Yo no estoy viendo nada. A ver, ¿ustedes ven algo? A ver, vamos a despinchar. Ah, están sin cámara. Bueno, no se preocupen. Nos encontramos en la próxima charla. Y bueno, nos encontramos en la próxima charla. No tengo nada más para decirles. ¿Quedó alguna pregunta por ahí? Porque veo un comentario y me preocupa. No, agradecen, Ana, y esperan la próxima charla. Listo. Buenísimo. Nos vemos en la próxima charla. Saludos a todos. Chao, gracias. Chao, chao. Chao, chao. Juani. Chao, Cami, decile. Chao, Cami. Chao, Juani. Chao, hermosos. Nos vemos.